Somos lo que sentimos y lo que interpretamos. También somos lo que comemos. Bienvenidas y bienvenidos a esta masterclass. Facebook te ha elegido, espero que me acompañes. Me habían pedido mucho este video donde vamos a hacer como una síntesis. Voy a tratar de hacerlo más claros para explicar todo el tema de las enfermedades. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del cáncer, cosa que no he hecho en ninguno de mis videos. Y no nada más del cáncer, también vamos a hablar de la gripe, enfermedades respiratorias, tema como el hipertiroidismo, hipotiroidismo, enfermedades del aparato digestivo, desde un cáncer de colon, gastritis, colitis, el páncreas, también vamos a hablar del páncreas, hígado graso, ¿sí? También vamos a hablar de los riñones y bueno, vamos a hablar de muchos órganos y como siempre, bueno, dándote la propuesta de usar lo natural, ¿sí? Como siempre aquí tenemos nuestro producto estrella para, pues sí, la mayoría de las enfermedades con el precursor de glutatión, la cisteína, un poderoso antioxidante. Y bueno, esta plática es para que ustedes entiendan en qué momento acceder a la suplementación, ¿no? Y comprender que la alimentación, la suplementación es un porcentaje elevado para poder regresar a un estado de salud, pero lo más importante es esto, mi percepción, mi mente, mi vida, mi entorno, ¿sí? Entonces quédate conmigo y bueno, me gustaría empezar hablando con el tema digestivo, sin antes no desvalorizar y descartar a nuestro cerebro. Somos un ser biológico con un cerebro y una psique. ¿Qué es la psique? Lo que ya nos hablaban en la antigüedad, que es lo que anima a la materia. Somos seres animados, ¿sí? Y estamos en un juego llamado vida, donde hay peligro, donde tenemos que sobrevivir, donde tenemos que sentirnos protegidos. Y hoy evolutivamente como humanos estamos, bueno, gestionando territorio, tenemos relaciones, ¿sí? Somos seres gregarios, necesitamos vivir en manada. Entonces todos estos factores que son que sean afectados o si estas necesidades biológicas no se cumplen como la supervivencia, la protección y la gestión del contacto y del territorio, bueno, el cuerpo va a reaccionar, ¿sí? Les decía que íbamos a hablar, por ejemplo, del cáncer, ¿sí? Ya que este producto lo está tomando gente también que tiene cáncer como gente que no tiene, ¿sí? Muchos mitos respecto al cáncer, muchos mitos sobre los virus, sobre, por ejemplo, el número 19, porque luego me bloquean, ¿sí? Y bueno, enfermedades autoinmunes también hablar, mucha gente, muchas mujeres con hipertiroidismo, hipotiroidismo. Y bueno, en esta masterclass va a ser un video largo que también va a ser colgado en YouTube. Pero vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar, ¿qué les parece? Por el sistema digestivo, ¿sí? El sistema digestivo aquí lo tengo totalmente exhibido. Cuando fuimos una célula en evolución hace millones de años, pues estábamos en el agua, se sobreentiende, somos seres de agua, acuáticos, ¿sí? Éramos ese embrión, esa ameba, que un día fue evolucionando y fue haciendo órganos. Pues el aparato digestivo podríamos decir que es de los órganos más antiguos, más vitales, porque tienen que ver con el bocado, con lo que es el alimento, atrapar la presa y el bocado, ¿sí? Mucha gente me escribe con gastritis y con colitis, incluso con cáncer gástrico, pólipos en el esófago, ¿sí? Algún tumorcito, por ejemplo, cáncer de colon, pancreatitis, la bilis, también vamos a hablar de la vesícula biliar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los conflictos que me afectan a mi sistema digestivo? Si el sistema digestivo se encarga de digerir, ¿sí? Mi cerebro no distingue entre lo que es real e imaginario. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo al estómago le pongo un pedazo de madera, eso es un bocado indigesto, ¿sí? Si a mi estómago yo le pongo un alimento podrido o que está en mal estado, por así decirlo, me puede dar una diarrea, lo va a expulsar, ¿sí? Eso le llamaríamos un conflicto, ¿sí? El cuerpo dice, esto no es natural, no es apto, voy a aumentar la función para poder eliminarlo, ¿sí? Entonces un bocado indigesto a nivel real es eso, pero un bocado indigesto a nivel imaginario puede ser que tú como mujer o hombre estás en una situación que puede ser dramática, inesperada o que vives en soledad, que muy choqueante, muy fuerte, un evento traumático, donde a lo mejor te dan la noticia
que le dieron el trabajo a la empleada que te cae mal, ¿sí? O descubriste una infidelidad, algo que no puedes tragarte. Eso que no te puedes tragar, el cerebro lo puede interpretar como un bocado indigesto, ¿sí? Entonces, ese bocado indigesto va a entender el cerebro que tiene, inocentemente, que tiene que hacer más ácido clorhídrico para poder eliminarlo. Así como te dije de una piedra o de una madera, pues esa madera no se va a poder digerir con los ácidos. Entonces el estómago va a hacer el crecimiento de un tumor, que es aumento de células, y esas células tienen más ácido clorhídrico para poder eliminar ese bocado indigesto. Eso es un cáncer de estómago, ¿sí? El cáncer gástrico es eso, la persona, pero no se le pregunta en la medicina oficial, se olvidaron de la parte psíquica, pero una persona que tiene cáncer gástrico es porque vive una situación dramática, inesperada, que no puede digerir. Te lo explico con términos fáciles y simples, ¿sí? Entonces, la gastritis es el exceso de ácido, ¿sí? Hay una reversión de gases, porque también quizá hay estreñimiento. El estreñimiento está conectado también al todo, o sea, el cerebro está conectado a todos los órganos. Quien ordena que haya un exceso de acidez es el cerebro, porque a nivel mental o percepción el cerebro es como la antena que ordena y activa los programas. O sea, desde esta medicina ya no hay enfermedades, hay programas biológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya todos son programas estipulados. Un exceso de acidez nos habla de que eres una persona que no digiere algo, no acepta algo, no tiene un enojo en el territorio, un enojo, una injusticia, algo que no digieres, ¿sí? Y ese exceso de acidez no es ni por el chile, ni por lo que comes, ni por genética, es porque viviste una situación en tu familia, en el trabajo, con la pareja, y el cerebro va a ordenar más ácido porque el cerebro cree que eso se tiene que eliminar, se tiene que digerir, ¿sí? Y ese exceso de ácido a la larga puede hacer que aparezca una Helicobacter pylori, que es una bacteria que es endógena, no viene de afuera, que tiene un propósito que es neutralizar también el exceso de ácido. Pero después hace urea, hace una enzima que hace amoníaco, y eso afecta a la larga. ¿Por qué? Porque tú sigues en ese conflicto de no poder digerir esa situación, ¿sí? Entonces el estómago está compuesto de tejido, ¿sí? Y a veces esa digestión no se puede hacer porque también está contraído el estrés aquí. Entonces no hay un movimiento peristáltico. Ahorita vamos a ir al estreñimiento, a todo eso que mucha gente vive, ¿sí? Y a veces hacen dietas y toman que sí, el magnesio, la linaza. Y eso puede ayudar, pero va a ayudarte más cuando tú te des cuenta e identifiques qué situación te trae que no puedes digerir, ¿sí? Que no puedes eliminar y expulsar, que tu cerebro se apropió de esa emoción, de esa información, ¿sí? Pero primero es biológico, porque seguimos siendo seres animados que estamos en supervivencia. Entonces les quería hablar un poco del estómago. Ahorita nos vamos a ir al hígado, ¿sí? Pero ¿qué les parece si nos vamos al páncreas? El páncreas es un órgano también importantísimo del aparato digestivo, que es exócrino y endocrino, hace un proceso para el tema de los carbohidratos, las grasas, hace unas enzimas, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver también con atrapar el bocado, con apropiarme de lo que me va a hacer sobrevivir, que es el alimento, ¿sí? Por ejemplo, el cáncer de páncreas o un tema de una pancreatitis, una inflamación del páncreas, el órgano aumenta esa función o se inflama porque trata de hacer más óptimo el órgano, o sea, trata de sacar más enzimas, o el proceso que hace para poder absorber el bocado, atraparlo lo más rápido posible porque me lo quitaron, ¿sí? Entonces alguien que tiene tema de páncreas, un cáncer de páncreas, le pasó a Steve Jobs, al de Mac. Tuvo empresas que eran de él y se las quitaron. O sea, el cerebro interpretó: me quitaste el bocado, la presa. El bocado es un lenguaje biológico. Yo sé que esto puede causar mucho ruido y la gente no lo entiende. Es el cerebro, todo es biológico. Entonces el bocado para ti puede ser la empresa, el trabajo, el terreno, el carro, el dinero. Si tú pones un perro con $5 millones enfrente y 5 kilos de carne, para él el bocado es la carne. Para el humano, nuestro bocado es el dinero. Ya simbólicamente sabemos que el dinero ayuda a nuestra supervivencia. Entonces a Steve Jobs le arrebataron muchas cosas y le hizo un tumor en el páncreas, que ese tumor tiene un propósito biológico. También vamos a hablar de los tumores, que la gente les tiene mucho miedo, pero realmente, así como el cáncer gástrico, que es un tumor que hace más ácido, el tumor es un crecimiento celular ordenado por el cerebro y por el conflicto para aumentar la función del órgano. El problema es que nos llenamos de miedo, la medicina oficial no entiende esto, empiezan cirugías, quimioterapias, sentencias, más choques, más miedos a morir. También vamos a hablar de las metástasis y todo eso, ¿sí?
Pero bueno, por eso es importante tener un sistema inmune, tener un terreno de bacterias en orden, no matarlas, porque los gérmenes, las micobacterias, los microbios, déjame decirte que somos más bacterias que células humanas y estas tienen una función. La Helicobacter pylori no es el problema. Mucha gente se mete antibióticos porque cree que tiene que matar la bacteria, porque se lo dijo el gastro, ¿no? Y el de más prestigio, pero hay muchos errores en la medicina. Yo te hablo de una medicina que se llama germánica, que son 5 leyes biológicas, totalmente probada y avanzadísima, pero esta información la tienes que entender. Entonces hay una relación entre lo que percibo, no puedo digerir, el órgano aumenta su función entendiendo que tiene que digerir un bocado, y si la persona no resuelve esa situación, pues va creciendo, va creciendo, va creciendo, y hay consecuencias a la larga, porque no podemos estar tanto tiempo en un conflicto, los tenemos que resolver a tiempo. También vamos a hablar ahora de la diabetes, pero ¿qué les parece? El páncreas, ya les hablé que los conflictos de páncreas son: me quitaste el bocado, me quitaste lo que era mío, una herencia, etcétera. O sea, ya el cerebro sabe que ese proceso digestivo ya estaba, realmente casi era mío, toda la asimilación de la presa y del bocado, ¿sí? El hígado, mucha gente me escribe con temas de hígado, que si el hígado graso, que cómo limpio el hígado. ¿Realmente tendremos que limpiar el hígado? Gente que me habla con cirrosis, me habla de todo tipo, ¿no? Dolor de hígado. Y el hígado es un órgano vital muy interesante que biológicamente en los animales, en los mamíferos, en nosotros, ¿sí? Tiene muchas funciones. Una de ellas es desintoxicar, limpiar, guardar glucógeno. Es como el administrador, el almacén, tiene que ver con el alimento, la nutrición, o sea, ayuda a muchos procesos digestivos. Una persona que tiene temas en el hígado, ¿qué está viviendo? ¿Cuál es la percepción de esa persona a nivel psíquico? Son conflictos de carencia de algo vital. Conflictos de carencia de algo vital o de temas de alimentación, de miedo a morirme de hambre, inanición. Todo lo que tenga que ver con la alimentación, la carencia de lo más vital, ¿sí? Si tú a un animal le quemas su territorio y no puede agarrar sus frutas o su alimento, sus presas, el animal no se emociona, o sea, no es emocional. Biológicamente su animalito interior, su biología, porque nosotros tenemos a nuestro animalito, percibe que no hay alimento. Al no haber alimento, crece el hígado, se hace más grande para poder, las células hepáticas crecen para poder almacenar lo poco que va a llegar y aprovechar más, o va a secretar más bilis para el proceso de absorción de alimento, ¿sí? Y bueno, tú como humano, a lo mejor no te quitaron el nido, el alimento cerca del nido, pero tienes un problema financiero, ¿sí? O económicamente te ha ido muy mal, o estás en supervivencia en relación a tener algo vital. Pues eso tu cerebro lo interpreta como que estás en carencia, en un conflicto de inanición. Y el hígado va a crecer, va a crecer, va a crecer, ¿sí? Y se va a proteger de grasa. La grasa es energía, es protección, ¿sí? Y ese hígado crece, o por ejemplo un cáncer de hígado es porque la persona sí o sí no ha resuelto el conflicto. Entonces ese tumor, ese adenocarcinoma va a ayudar a absorber o atrapar mejor la poca alimentación que está llegando, esa carencia en la que estamos viviendo, ¿sí? Entonces el hígado tiene que ver con esos conflictos. Y cuando hay una cirrosis es porque la persona tiene recaídas en el conflicto. No es tanto por el alcohol. Una persona que es alcohólica, bueno, llega a una cirrosis porque generalmente se está mucho tiempo alcohólica y luego no comen 3-5 días. Eso es una inanición. Le estás diciendo al cerebro, no hay comida, no hay alimento. Y obviamente una persona que toma se escapa de la realidad porque en ella subyacen muchos conflictos o vive conflictos con la familia, etc. Son personas que, bueno, incluso hasta pierden su trabajo, ¿no? Pero aquí estamos entendiendo con esta medicina que no hay algo externo que me enferme como tal, a menos que me choque en un accidente o me pongan radiación o me envenenen, pero de ahí todo es endógeno, todo empieza aquí en la percepción. Y después creemos que son los alimentos, queremos dejar carbohidratos, etcétera, pero todos son células, todo está actuando a nivel celular, ¿sí? Por eso este producto, el inmunogluta, ayuda a darle el mejor antioxidante, que es el glutatión, a todo el sistema celular para ayudar a los procesos, ¿sí?, de regeneración, siempre y cuando la persona también entienda que tiene que estar tranquila, sin estrés, sin miedo, sobre todo a morirse, ¿sí?, en un cáncer, porque eso puede crear otro choque biológico y llevarte a una metástasis de pulmón, que no existe la metástasis, no son nuevos conflictos por sentencias médicas,
la familia se pone muy mal, por eso es muy común en el pulmón, los huesos, pero de eso ya vamos a hablar, ¿sí? Entonces les queda claro que el hígado es un órgano interesantísimo, un órgano vital que, bueno, va a ayudar a muchas funciones, ¿sí? Y si aumenta su función es porque estás en conflicto activo, ¿sí? Y siempre que un órgano se va a regenerar, en la mayoría de los casos se está inflamando, se está resolviendo el conflicto, ¿sí? Cuando hablamos de la vesícula estamos hablando de conflictos de rabia, rencor en el territorio, rencor, una rabia. Me quitaron algo que también era mío, pero es con una connotación más de enojo, de resentimiento, algo en la familia, en el territorio, ¿sí? Las piedras en la vesícula son recaídas. Cada que tú tienes un conflicto, estresas al órgano, ¿sí? Dependiendo del conflicto y la masa conflictiva, o sea, la intensidad del conflicto. Tengo mi video de huesos, no voy a meter en huesos, pero los huesos cuando hay una desvalorización se descalcifican, el cartílago, los músculos se desmineralizan, entonces todo estrés atrofia a los tejidos y a los órganos, o sea, correr es una especie de estrés, y cuando tú corres haces una hipertrofia muscular, estresas a los músculos, desmineralizas, hay una carga, un impacto, eso es estresar también. Cuando dejas de correr se inflama. En ese tipo de inflamaciones no decimos, es mala la inflamación, se necesita para que haya flujo sanguíneo y se vayan los nutrientes, ¿sí? Entonces el estrés real afecta, pero también ese pensamiento, esa percepción, ese miedo de me voy a quedar a morir sin hambre, no puedo digerir esta situación, no trago esto, también vamos a hablar del cáncer de colon, pues el órgano se va modificando a nivel celular, ¿sí? Por eso el glutatión es importante, ahorita les voy a explicar cómo se toma este polvo, para todo proceso de enfermedad, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar también de los químicos, porque mucha gente está tomando mucha medicina y no logra erradicar su síntoma, porque una de dos, sigue estresando el tejido con el conflicto, o nada más quita dolor y no logra que el cuerpo llegue a un proceso de regeneración celular, ¿sí? Entonces estamos entendiendo que, por ejemplo, un tumor de hígado no es malo, lo que es malo es creer que es malo, lo que es malo es que a la persona no se le explique el conflicto, pero hoy la medicina te atiende en 15 minutos, te dan sentencias, hay que cortar, cirugiar, miedos, y encima gastas mucho dinero en la medicina y pues más conflicto de dinero, ¿no? Entonces te va a afectar más al hígado, por ejemplo, ¿no? Entonces la vesícula es rencor en el territorio, enojo. Observen y dense cuenta que esas piedritas, todo eso que pasa es por las recaídas, atrofias el tejido, se regenera, atrofia, se regenera y se van haciendo todas esas piedras que a la larga pues van a afectar. Pero o sea, no es por la alimentación, sino es por tu conflicto. Y encima, si comes mal y está el órgano estresado, pues bueno, va a haber más problemas, ¿ok? Pero bueno, entonces vamos avanzando, se van dando cuenta cómo cada uno tiene diferentes, ¿sí? El páncreas, vamos a hablar del páncreas, es interesantísimo lo que hace el páncreas en el tema de la diabetes. La diabetes es algo complejo de entender, voy a tratar de ser más claro. ¿Por qué? Porque hay diabetes tipo 1, tipo 2, pero al final la medicina se ha puesto muchas etiquetas y vivimos en un país, creo que ya con más de 10 millones de diabéticos, si no es que más, ¿sí? Y es preocupante que le echemos la culpa al azúcar, a la genética, y la gente no se haga cargo de sus conflictos. Una persona que tiene diabetes, primero tenemos que entender que la glucosa, ¿qué es? La glucosa es energía. Es fuerza para los tejidos, para los músculos, para luchar, para pelear, ¿sí? O sea, cuando tú tienes un susto muy fuerte, un conflicto de lucha, algo que te estás oponiendo, que es dramático, inesperado, o sea, el diabético tiene que identificar ese conflicto que le detonó a nivel percepción, percibe esa situación, el cerebro dice, tenemos que luchar, resistir. Los centros de la glucosa, desde los islotes, hacen el tema de subir la insulina, o están las células alfa, beta. Esa glucosa es la energía que te va a ayudar para tú defenderte y sobrevivir. Entonces, cuando tú tienes una glucosa alta, y lo podemos demostrar porque hay gente que no come mal, o no come azúcar, por así decirlo, y tiene unos niveles de glucosa altísimos, pero esa persona no se da cuenta que esa glucosa quizá es porque la persona está en conflicto. O sea, necesita esa glucosa para luchar, pero vive en resistencia, algo pasó en su casa, algo se separó. Entonces esa persona, pero al final no actúa, no resuelve, pero el cerebro te está dando esa glucosa alta para que tú tengas esa energía, ¿sí? O puedes venir de una hipoglucemia, que ahí es un conflicto diferente, que es un conflicto de repulsión o de asco. A nivel percepción, la persona percibe asco o repulsión y ahí baja la hipoglucemia, o sea, baja la glucosa y te da cansancio, mucha hambre, mucho sueño, ¿sí?
Y después en la fase de reparación puede subirte la glucosa. Entonces la diabetes nos habla de conflictos de resistencia y de lucha, ¿sí? Este alimento ayuda muchísimo para regular los niveles, ¿sí? Tener energía, tiene aminoácidos, proteína, pero es muy importante que la persona diabética trate de resolver esos conflictos. Tuve un caso de una señora que su hija se casó con un chavo que ella le tenía mucho asco y repulsión, hipoglucemia. Pero al mismo tiempo el otro conflicto era que estaba en oposición y lucha con él. No quería que fuera el marido, la terminó tratando mal, se casó, le sacaba dinero. Entonces, hiperglucemia, hipoglucemia. La mujer se divorcia a su hija, se resuelve el conflicto. Un hombre que era policía tenía mucha presión en el trabajo y justamente cuando andaba velando, andaba cuidando que los rateros no se metieran, se le elevaba la glucosa. La biología te dice tienes que luchar. Entonces el diabético está en lucha, en resistencia. Así de simple. Y bueno, ¿qué pasa? Le quitan alimentos, entras en más resistencia, más conflictos, empieza una desvalorización en la estabilidad, en los pies, puede venir una neuropatía, los empiezan a regañar, eso le puede generar un miedo en la nuca, que después le genera una retinopatía, o empiezan a inyectarse insulina, que después atrofia el páncreas, porque el cerebro no es menso, sabe que si no hace una función la deja de hacer, cuando quizás no era necesario inyectar, o les dicen eres prediabético, ya les generan otro shock biológico, miedo, resistencia, tengo que luchar con una enfermedad, y así se va agravando y te vuelves un cliente de la farmacoquímica que lo único que hace es aliviar síntomas y sentenciarte y decirte que no hay cura. Entonces yo les digo esto también como prevención, que sean personas que se atrevan a resolver sus conflictos y que usen nutrición y que prevengan y que tomen conciencia y que compartan esta información que obviamente a veces es censurada y no va a llegar fácil a ustedes porque hasta la OMS, las instituciones oficiales, el mismo IMS, el INSS te engaña y te dice no, pues es que es genético, nunca te hablan de conflictos, nunca te dicen qué pasa en tu vida, te escuchan 10 minutos, no compartes el conflicto, o sea, hay muchas cosas, ¿sí? Pero yo por eso esta masterclass de las CICI se las comparto para que entiendan. Son muchas cosas, pero estoy tratando de sintetizar todo, ¿sí? Entonces estamos en el tema de la glucosa y me decías, ¿por qué los niños tienen diabetes? Pues también viven conflictos, son altamente perceptivos, ¿sí? Los niños también viven conflictos, los niños también están en supervivencia, en protección. No es emocional como tal, es nuestro animalito interior tiene que sobrevivir, protegerse, ¿sí? Entonces aquí podemos explicar, también nos vamos a ir ahorita más adelante a los temas de piel, pero va a durar mucho este video, ¿sí? Pero si te interesa el producto, pues bueno, puedes ir dejando un mensaje ahí, te van a mandar la información, ¿ok? Pero bueno, entonces estábamos hablando del páncreas, ¿sí? Y ahora, ¿qué les parece si hablamos de, bueno, de los intestinos? Los intestinos, bueno, tienen que ver con absorción, asimilación, eliminación también. Y los conflictos están ahí, también lo mismo. O sea, que si hablamos del colon, ¿sí? ¿Qué percepción tengo que tener para que el colon se tense, por ejemplo, o tenga un estreñimiento? Es simplemente algo que no puede avanzar en mi vida, algo que no puedo sacar, un proyecto, o tengo un enojo indigesto, algo muy fuerte, ¿sí? ¿Qué pasó en el trabajo, etcétera, ¿sí? Pero para ya llegar a un cáncer es que el conflicto fue muy fuerte, ya es una connotación más de suciedad, de guarrada, una traición, algo que mi cerebro percibe como sucio, ¿no? Biológicamente hablando, una guarrada, para no decir una miércoles, ¿sí? Y toda esa miércoles no sale, entonces no sale en la fase de estrés porque está tenso, se deja de mover ese peristaltismo porque estás en el estrés, pero una vez que resuelves, pues puede haber una diarrea, pero como no lo resuelves, sigues en la situación que te sigue estresando, esto se va a seguir contrayendo, ¿sí? Ya para llegar a un tumor, es porque el tumor, así como en el estómago va a ser más ácido, en el colon es lo mismo, va a ayudar para absorber más o sacar más, ¿sí? El problema no es el tumor, el problema es cómo tu conflicto crece y el tumor también va a crecer. También vamos a hablar del tumor de ovario, de quistes, ¿sí? Pero que entiendan que todo tiene un propósito biológico y que la enfermedad no empieza porque mi mamá se enfermó por genética, por virus, por bichos. De eso vamos a hablar también más adelante, sobre todo en el tema de las enfermedades respiratorias, ¿sí? Entonces el inmunogluta ayuda mucho a relajar, ¿sí? A evacuar mejor, da aminoácidos para reestructurar la flora. Entonces es muy importante, bueno, esto es un complemento, o sea, complementa. Quien te va a curar es que tú resuelvas tu conflicto, no estreses a los órganos y tengas una buena nutrición. Así de simple, ¿sí? Y no hay milagros. Y una persona que no logra salir
de ese conflicto es porque sí o sí está recayendo o vive una vida todavía incoherente, está en supervivencia, en protección. Entonces hay que resolver, hay que buscar estrategias. Y eso no lo hace ningún medicamento, ninguna pastillita, ningún ritual. Eso lo haces tú con tu conciencia, eso lo haces tú con tu capacidad, porque puedes, porque eres un ser ilimitado, ¿sale? Bueno, entonces el colon tiene que ver con eso, ¿no? Una guarrada, algo que no pude absorber. Y bueno, nos vamos a la parte rectal, podemos hablar de las hemorroides. Las hemorroides son muy comunes también, hay hemorroides internas y hay hemorroides externas, ¿sí? En la parte rectal, las hemorroides internas nos hablan de un conflicto de identidad, no sé quién soy. Biológicamente como animales la caca, o sea, sentarnos es marcar el territorio, ¿sí? Entonces, si tú no tienes un rol, no sabes quién eres en el territorio, no te respetan, no sabes el rol que cumples biológicamente, eso va a ulcerar, ¿sí? Va a ulcerar el tejido y después cuando se inflama, cuando sale el hemorroide, se va a reparar y por eso duele un montón. Y si es externa, decía el doctor Hammer, el creador de esta medicina, que es una persona que siente que carga una bola de hierro. Como ese preso, estás cargando algo y aquí una musculatura que se estresa y después se trata de hacer más fuerte y en la inflamación el tejido se estira y duele muchísimo y hasta puede sangrar. Entonces, ¿por qué la mujer embarazada le da normalmente hemorroides? Porque recupera su rol, es como ya voy a ser mamá, ¿sí? O le hace muy pesado tener un embarazo, entonces puede ser en la parte externa, ¿sí? Ven qué interesante, ¿sí? Ven qué interesante, ¿sí? Como si ustedes empiezan a entender esto y tienen una alimentación saludable con abundante líquido, agua, minerales, proteínas, bueno, el suero de leche está a base de proteínas, ¿sí? Se relajan, no caen en pánico, no cada que se van a hacer análisis se ponen mal, se creen las sentencias, las etiquetas, ¿sí? Es una medicina avanzadísima que no conviene. A la medicina oficial no le conviene que esté sano, ¿sí? Incluso muchos doctores no conocen esto y los doctores que conocen esto, pues bueno, están ayudando muchísimo más que un médico alopático que, bueno, él está dentro de un sistema, curan síntomas que incluso ellos mismos dicen, no se sabe la causa y así, ¿no? Y te dejan con más miedo. O es inmune, es genético, es una falla. Y aquí podemos explicar la relación que hay entre la psique, el cerebro y el órgano, ¿no? Pero bueno, ya hablamos en general del aparato digestivo. ¿Qué les parece si nos vamos al tema de respiratorio? Vamos a hablar de las enfermedades respiratorias, gripes, alergias, rinitis, sinusitis, ¿sí? Y este producto, incluso el glutatión se produce también en los pulmones, va a ayudar muchísimo al tema respiratorio. Ahorita mucha gente que dice que quedó con secuelas de aquel rollo que pasó hace unos años, que bueno, fue un engaño, pues, o sea, fue una psicosis colectiva, mucho miedo, y cómo el miedo afecta a los pulmones, ¿sí? Hay diferentes tipos de miedo, ¿no? Hablamos de los órganos digestivos, el miedo a morirme de hambre pegaba en el hígado, el miedo a no poder digerir algo, el estómago, ¿no? La traición, la guarrada, el colon, etcétera, ¿no? La lucha, la resistencia, o sea, al final todo lleva un miedo, ¿sí? Por eso no es normal tener tanto miedo, ¿sí? Y andar viendo qué enfermedad me compro. Realmente sí importa mucho lo que piensas, pero en el tema respiratorio, por ejemplo, los bronquios. ¿Qué son los bronquios? ¿Sí? Los bronquios son para que pase más oxígeno, más aire. Cuando algo invade nuestro territorio, tenemos un miedo o tenemos un conflicto en el territorio, una amenaza, hasta hacemos así, o una situación, ¿sí? O sea, ese estrés, ese shock biológico específico, si es inesperado, dramático y que vives en soledad, ulcera los bronquios para que entre más aire y tú puedas rugir mejor, hablar mejor, expresarte más, defenderte como un animal que somos, ¿sí? Incluso un bebé, si lo desplaces de su madre o percibe un ladrido de un perro muy fuerte, la gente dice, ¿por qué se enferman mis bebés? Pues tú no sabes qué percibió su hijo. O sea, un ruido muy fuerte, el cerebro está alerta, entonces ahí puede ulcerar sus bronquios el niño. Y cuando se ulceran los bronquios tiene un propósito biológico, meter más aire para poder respirar mejor y mandar más oxígeno a los músculos, luchar, porque en el mundo animal y biológico, y nos pasa a nosotros, cuando tenemos una situación dramática, nos congelamos, o huimos, o luchamos, ¿sí? Son 3 puntos ahí que pasan, ¿no? ¿Por qué nos paralizamos o nos congelamos? Porque es como me hago el muerto. Un animal, si se hace el muerto, puede tener más posibilidades de sobrevivir. Generalmente un animal no ataca a un animal muerto, ¿sí? Como no hay nada que hacer. Y si huyo es para sobrevivir.
Y si lucho, también es para sobrevivir. Hay gente que a veces ni siquiera resuelve con esto. Pero entonces se ulceran los bronquios, el animal, el humano le pasa lo mismo. Y después, cuando sales de ese estrés, de ese conflicto de territorio, por una discusión o algo, después, ¿qué pasa? Se inflama y empieza la bronquitis, por ejemplo, o la tos, que es la fase de reparación, ¿sí?, de un conflicto territorial. Y se inflama para reparar el tejido, ¿sí? Después va a salir flemas y todo eso son de un edema que está nutriendo el tejido porque en su momento se ulceró. ¿Fue un virus? No. Nunca se ha demostrado la existencia de esos elementos, nunca se han aislado, todo ha sido una mentira, aunque tu médico general te lo diga, pues bueno, él estudió en una universidad donde Louis Pasteur engañó a todo mundo, incluso es considerado como el charlatán de Francia e incluso mató niños con sus experimentos de... ¿Sí? Pero bueno, luego me bloquean por eso, pero vamos a seguir hablando. Entonces no son los virus, no son las bacterias, al contrario, los gérmenes y los microbios ayudan a regenerar el tejido, algunos hongos dependiendo del tejido, ¿no? ¿Y qué hay que hacer ahí? Bueno, ayudarle a darle aminoácidos, antioxidantes, ¿sí? Tomar, no sé, puede ser ajo, jengibre, también tenemos ahí unas cápsulas de ajo, jengibre, pero este producto ayuda también a este tema, ¿no? El inmunogluta va a ayudar muchísimo a la regeneración, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Relajarme, no recaer en el conflicto, no seguir en ese tema de territorio, no escucharme, no crearme ideas en la cabeza, descansar, lo que hacíamos antes. Pero hoy van a entender por qué este tema respiratorio se relaciona con las pandemias, porque las pandemias generan muchísimo miedo y el miedo va a pegar precisamente en los bronquios o en los pulmones, ¿sí? Si ya tu miedo es muy fuerte a morir, porque los medios de comunicación te lo dijeron todo el día, ¿sí? Te lo inyectaban día y noche, las 24 horas del día, o tienes miedo a morir que se te muera tu madre, un niño que está en el hospital, incluso tu propia mascota, y cada quien puede percibirlo diferente. Hay gente que lo puede ser muy dramático, entonces el cerebro le va a decir a los alvéolos que crezcan, que aumenten sus células para atrapar más bocado de aire y poder correr mejor. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene un propósito biológico? Y cuando esos alvéolos crecen y cuando ya te dijeron que ya no hay peligro, se resuelve el conflicto, volvemos a lo mismo, se inflaman también, ¿sí? O en los bronquios, por ejemplo, al inflamarse se puede hacer una atelectasia donde se bloquean. Al inflamarse, pues va a dejar de entrar menos aire y vas a sentir que te ahogas. Y es cuando se necesita oxígeno. Dices, ¿cómo es una reparación si necesita oxígeno? Bueno, es que si te inflamaste mucho es porque tu conflicto fue muy fuerte. Es proporcional. Si corres 20 kilómetros de inflamación va a ser muy fuerte. Entonces, cuando su síntoma es muy fuerte, vean la masa del conflicto. ¿Cuánto tiempo vivieron en conflicto? Pero el cuerpo está haciendo un esfuerzo por curarse. Entonces, lo que menos tienes que hacer es caer en pánico cada que tienes una enfermedad o un síntoma, ¿sí? Entonces, los bronquios se van a regenerar con la inflamación, los pulmones, el cáncer de pulmón, bueno, la tuberculosis es la reparación de un cáncer de pulmón, pero nos hicieron un piquete para matar la tuberculosis, pero las micobacterias tuberculosas llevan millones de años. Son las que van a romper los tejidos que crecen, los van a caseificar. Te va a dar fiebre, vas a sudar. Una fiebre es buenísima. Es un proceso microbiológico que ayuda a regeneración, a eliminar tejido, excesos. ¿Pero por qué recaemos en las fiebres? Porque recaemos en el conflicto, porque usamos antibióticos, matamos todas esas bacterias, somos más bacterias que células humanas, ¿sí? Por eso, si tienes Helicobacter pylori y estás tomando antibióticos, luego es peor, ¿sí? Mucho cuidado, por eso tengan en cuenta y confíen en su cuerpo y en su naturaleza. Por eso les doy esta masterclass para que ustedes tengan un poco de contexto. Obvio, tengo clases más profundas, métanse a mi grupo público de WhatsApp o en los cursos, ¿sí? O bueno, lo importante es que ustedes vayan entendiendo estas leyes biológicas y así funcionan los animales y los humanos, incluso plantas. Esto aplica a todos los animales, ¿sí? La naturaleza no es mala, no hay algo malo en el cuerpo, no está muy de moda. Es que tengo que limpiar, tengo que desintoxicar. ¿Qué hay malo en el cuerpo? A menos que hayas tomado un veneno, como digo, pero no está pasando nada malo en el cuerpo. Todos son adaptaciones. Mis bronquios se ulceraron para poder tener más aire y enfrentar ese conflicto territorial, ¿sí? Ahora se inflamó para repararse. Esos alvéolos crecieron. Mi nódulo pulmonar me habla de que tuve mucho miedo a que se mueran varios integrantes de la manada. Y si tengo muchos nodos pulmonares, la persona tuvo miedo a morirse ella, ¿sí? Ahora hay que dejar que pase el proceso de reparación. Pero vienen las quimioterapias que son hepatotóxicas, nefrotóxicas, cardiotóxicas, son venenos. Por estadística la gente no sobrevive
Es muy poca la que sobrevive con una quimioterapia, ¿sí? Una leucemia, por ejemplo, también vamos a hablar de la leucemia. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero quería ir al tema respiratorio, ¿no? La nariz, la sinusitis, la rinitis, por ejemplo. O sea, la nariz es un órgano biológico importantísimo en los animales, en los mamíferos. Desde que somos chiquitos ya estamos percibiendo la realidad con el olfato. Entonces, si algo me huele mal o tengo un presentimiento de que va a haber un peligro o en su momento está pasando esa situación dramática e inesperada, el cerebro te ayuda y ulcera, ¿sí? Los conductos nasales para poder oler mejor, ¿sí? Y ahí es la fase activa. Y la fase de reparación, cuando se va el peligro, se inflama, viene la moquera y le decimos que es una alergia, pero no es así, sino que si esto es crónico es porque todavía en tu cerebro hay algo que te hace recordar ese conflicto, lo asocias o hay un estímulo. Cada que tú tienes un shock biológico, el cerebro guarda toda la información, recuerdos, sonidos, temperatura, olores, palabras, ¿sí? Y cada que tú asocias el conflicto, por eso no es bueno estar en el pasado, por eso no es bueno usar la música luego para acordarte de las cosas, porque lo que haces es, bueno, cuando son cosas con una percepción muy densa, ¿no? Y negativa, por así decirlo. Por eso es importante vivir el presente. Esa diferencia de los animales logran vivir en el presente porque ellos no tienen un rasgo. Verán a sus perritos, a sus gatos, ¿sí? Ojo, si a un gato lo amarras todo el tiempo, lo encierras, o a un perro le puedes crear un conflicto de huesos o de articulaciones. No los puedes tener amarrados. Por eso los animales en los zoológicos son los que se enferman de lupus, de cáncer, de osteoartritis, osteoporosis, porque están encerrados. Va en contra de su naturaleza, ¿sí? Lo mismo nosotros nos enfermamos porque vamos en contra de nuestra naturaleza, ¿sí? Entonces, la rinitis es eso, algo me huele mal, algo me huele mal, algo me huele mal, y soy una persona que siempre anda con miedo, precavida en las relaciones, etcétera. Y hay que identificar a cuándo empezó esa rinitis, ese síntoma, y cuando tú te das cuenta de que lo activó, baja mucho la carga, muchísimo, ¿no? Entonces, tomarte las medicinas que te toman muchas veces pues no tienen sentido, y tanto que, mira, no lo hace erradicar, ¿sí? Mucha gente me dice, no, pues sí. Entonces, ¿para qué sigues tomando eso? Toma conciencia, toma esta alternativa, obsérvate y conoce tu biología, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar también ahora de la tiroides, el hipertiroidismo, una glándula que está, bueno, aquí, que es como muy chiquitita, no sé cuántos gramos pesa muy pocos gramos, es una glándula interesantísima que tiene un poder hormonal de la hormona T3, T4, ¿sí? Muchas mujeres tienen hipertiroidismo, más en hombres, pero la glándula tiroides también tiene que ver con la hipófisis, una hormona que se hace que es la THS. ¿Qué pasa con la tiroides? ¿Qué es la tiroides? Es la glándula como de los ciclos metabólicos del tiempo, ¿sí? Nos va a dar velocidad. Como hablamos al principio, el bocado, la presa. Una persona que está en hipertiroidismo, hiper es de alto, rápido, ¿sí? Hacia arriba, pues, ¿sí? Es que se eleva. El hipertiroidismo nos habla de un conflicto de necesito ir muy rápido para atrapar la presa, el objetivo, el bocado. En relación al tiempo, tengo que ir muy rápido, ¿sí? El cerebro sabe que tiene que satisfacer esa necesidad biológica porque tiene que sobrevivir y ordena más hormona T3, T4, que es la tiroxina, que es como el combustible para poder llegar, ¿sí? Tú pones una parvada de pájaros o de animales y les avientas comida, pues uno tiene que atrapar el bocado, entonces activan su tiroides, ¿sí? Entonces llega un momento en que si tú no atrapas esa presa, ya vimos que la presa puede representar casa, territorio, hijos, trabajo, negocio, qué sé yo, pues el cerebro dice, no puedes, te voy a hacer un quiste, un nódulo, pues. Y lo mismo que en el estómago, ese crecimiento hace más hormona todavía para que tú tengas más objetivo. Pero tú vas al médico y el médico no te explica esto. No, pues usted tiene un índice alto, es malo, y si no resuelves el conflicto, o hasta te puede crecer la tiroides, o un bocio, pues. El hipotiroidismo es lo contrario, es cuando tú resuelves ese conflicto, viene la baja hormonal, ¿sí? O hay una inflamación en los conductos arcaicos y no puede llegar a la sangre la hormona T3 y T4, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ya baja el hipotiroidismo, te vas a sentir cansada, vas a sentir que todo va lento, que te presionan, que tienes que hacer esto, y encima te tomas una levotiroxina, te elevas nuevamente el poder hormonal, porque esas hormonas que te tomas no son la medida que necesitas, es un químico, ¿sí?
y ahí empieza a complicarse todo y estás en una recaída de conflicto, nunca resolviste tu conflicto, te enfocas en tus síntomas o se agregan nuevos conflictos a tu vida y afectas otros órganos y bueno, creemos que es normal estar así, ¿no? Y bueno, lo lamentable es que hay gente que le quitan la tiroides y eso, pues bueno, a la larga complica muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, tengo que ser más rápido, pues podemos estar horas hablando de esto, por eso les invito a mis transmisiones en vivo, ¿sí? Y bueno, mucha gente con hipertiroidismo toma el inmunogluta con temas digestivos, porque el glutatión ayuda a todo el proceso hormonal también, ¿sí? Los aminoácidos son los que hacen las hormonas, ¿sale? Bueno, me está diciendo aquí que hablemos del tema de ovarios. Bueno, iba por partes, pero ya hablamos un poco de aparato respiratorio, conflictos territoriales, tiroides, es atrapar el bocado y la presa, diabetes, conflictos de resistencia, de lucha, ¿sí? Y bueno, nos vamos al tema reproductivo de la mujer. La mujer, ¿para qué son los ovarios? Los ovarios son los creadores de hormonas, estrógenos, progesterona, ¿sí? Para el embarazo, ¿sí? ¿Qué conflictos vive una persona que tiene quistes, una mujer, ¿sí? O tiene amenorrea, no menstrua bien, ovario poliquístico, que no es fértil, no puede tener hijos, o también vamos a hablar del tema del papiloma. No estoy tomando el agua donde vamos a explicar cómo se sirve el producto. Este producto se sirve con cucharas de plástico, ¿sí? Me ha ayudado mucho el tema del ovario poliquístico y de todo el tema de ovarios. Y los ovarios hacen hormonas también, ¿sí? ¿Qué percepción tiene que haber en la mujer para que el ovario tenga una necrosis, para que el ovario baje su función? Una frustración sexual, una desvalorización o una pérdida, ¿sí? Un aborto, una muerte, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la reproductividad, con el ser mujer, ¿sí? ¿Y cómo te puedes frustrar sexualmente? Bueno, con un tema de pareja, no te sientes la elegida, la apta, tú quieres tener hijos, pero tu pareja no quiere tener hijos, ¿sí? En esa fase de estrés, el órgano ovario se hace una necrosis, o sea, se ulcera, por así decirlo, ¿sí? Porque es una orden cerebral, como diciendo, este ovario no es apto en este momento por esta situación de estrés, yo necesito hacerlo más fuerte. ¿Y cómo se hace más fuerte? Pues con los quistes. No le teman a los quistes. Los quistes son tejido celular para aumentar el poder hormonal. Te vas a hacer más fértil, más disponible sexualmente, vas a alborotar más hombres. Así es, biológicamente tenemos que reproducirnos y mantener a la especie, ¿sí? Y es muy interesante saber, que sepan desde esta medicina, desde esta ciencia, que hoy podemos explicar por qué un quiste sale del lado izquierdo o derecho. Si tú eres diestra y el quiste lo tienes del lado izquierdo, tiene que ver a lo mejor con una pérdida de incluso una mascota, un aborto de tu hija, ¿sí? Una pérdida de tu hija, una muerte, ¿sí? Y si es del lado derecho, tiene que ver con pareja o padre, o jerárquicamente o biológicamente algo más alto en jerarquía, ¿sí? Con esta ciencia podemos explicar esto. Entonces el quiste va a ser un poder hormonal, va a segregar más hormonas, más estrógenos, ¿sí? Para que tú estés más disponible y seas más fértil, ¿sí? Incluso los quistes son las hormonas, los estrógenos son los que hacen que usted se vea más joven, más mujer, más hembra, más radiante, ¿sí? En los hombres son otros conflictos, pero pues había un teratoma en el testículo, un quiste es para producir más testosterona, ¿sí? Si a un hombre se le muere un hijo y esa situación la percibe muy dramática, la biología entiende que tiene que reproducir más, entonces le va a hacer un tumor en el testículo para que sea más viril y pueda reemplazar esa cría que fue perdida, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces la frustración sexual, tienes que estar en coherencia, por eso en los animales no están tanto tiempo con un macho, biológicamente hablando, que las trata mal, van y reemplazan, ¿no? O sea, y el humano como psicológicamente tiene otros conflictos y el amor de tu vida y el apego, entonces no soltamos tan fácil, ¿sí? Pero hay que tomar conciencia de ello y entender que si no me siento apta aquí sexualmente, no estoy desvalorizada, ¿sí? Porque también esa frustración sexual puede ulcerar la mucosa, bueno, el tejido en la parte del aparato reproductor de la vagina, y después viene un papiloma, ¿no? Que el papiloma también en la fase de reparación es el relleno de esa ulceración por un conflicto sexual, ¿sí? No es contagioso. Con esta medicina entendemos que el contagio ha sido un negocio muy fuerte para engañarnos y comprar medicamentos, pero todo surge desde adentro con los conflictos biológicos, ¿sí? Pasó ahora en el Corona Show, ¿sí? Donde, bueno, la gente tenía miedo a contagiarse, que no se puso conflictos territoriales,
ulceraron bronquios, miedo a morir, y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, cuando tú tienes miedo a morir o cuando tú eres una persona que está en ese miedo constante y te aíslas y todo eso, puedes activar riñones. Los riñones son órganos muy interesantes que ayudan a equilibrar los líquidos, ¿sí? O sea, es el que regula el líquido en el cuerpo, nos mantiene hidratados, que no nos sequemos, porque evolutivamente salimos del agua y moríamos, pero fuimos aprendiendo, salíamos y morimos hasta que se desarrollaron los riñones para tener agua. Entonces, las personas que retienen agua, líquido, es porque sí o sí se sienten prófugas de su ambiente más vital, que es el agua, o fueron rechazadas, abandonadas, ¿sí? La obesidad tiene que ver con esto, porque la obesidad también muchas veces es abandono, abusos, y el cuerpo se llena de agua, cierra los túbulos colectores del riñón para protegerte con el agua, entendiendo que no te ahogues, que no te pierdas de tu territorio. El pez que sale del agua se va a llenar de líquido, seguimos siendo animales, ¿sí? Entonces, ya para llegar a una insuficiencia renal es porque la hospitalizaron, lo abandonaron, le dijeron que es un bicho que puede contagiar a otros, que está en peligro, lo alejan de la manada, ¿sí? Ya una insuficiencia renal, pues ya son los 2 riñones y ahí se complica todo. Y esa retención de líquido es momentánea para tu supervivencia, pero si tú tienes un tema de artritis o de pulmones, te puedes llenar de agua, otras inflamaciones, otros edemas, o una neuropatía y tienes esto de retener líquidos porque te sientes abandonado, pues esas inflamaciones son peores y los dolores son peores. Entonces no es sacar el agua o el líquido del cerebro, por más que hagas una diuresis, pues él se va a proteger llenándote agua porque tú te sientes fuera de tu territorio, te sientes prófugo. Me pasó un caso de una chica que se dio cuenta que era adoptada. Y la rechazaron, pero después se fue a buscar a su familia nativa y resultó que también la rechazó y bueno, activó un tema de retención de líquido, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven a alguien que retiene líquido es por eso, porque se siente abandonada, prófuga, ¿sí? El animalito se está protegiendo y esto de retención de líquidos afecta a muchísimas cosas. Cuando tú vuelas en un avión, no a todos nos ha pasado, a muchos les ha pasado, porque no todos percibimos el conflicto como dramático, se les hinchan los pies. ¿Por qué? Porque tú no eres un ser aéreo, tú eres un ser terrestre, entonces el cuerpo infla los pies porque tú eres un ser terrestre, como diciendo, te estoy protegiendo los pies porque no sé dónde estás, ¿sí? Qué diferencia, ¿no? De entender esto es alimentación, es herencia, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y vemos por internet mucha información que te llena de miedo, no te explica realmente el origen, ¿sí? Y estás tomando medicamentos cuando tú puedes tomar cosas naturales, ¿sí? Que te van a ayudar muchísimo, con alta tecnología, alta biodisponibilidad, aminoácidos. Este es un suero de leche con glutatión y resveratrol, un poderoso antioxidante. Y nada más te voy a dar al pelo, al cabello, a las articulaciones, a los huesos. Bueno, también tenemos el colágeno, pero este ayuda realmente a cualquier enfermedad que creen que es como grave. Ya es de uso clínico, no es una medicina, pero muchos doctores lo recomiendan y más que están entendiendo esta nueva medicina, ¿sí? Avanzadísima, que ustedes tienen derecho a saberla, ¿sí? Porque sé que mucha gente anda sin respuesta. No, pues porque estoy enfermo, ¿no? Por ejemplo, el colesterol. Triglicéridos. Bueno, pero ¿el colesterol qué es? El colesterol es una fase de reparación. O sea, la persona que perdió el territorio, aquí no es invasión, tiene una pérdida de territorio, los animales, pues bueno, tienen que luchar para recuperar su territorio. Vamos a hablar de los infartos, por ejemplo. Si yo siento que estoy perdiendo mi territorio, se van a ulcerar las arterias, las venas, para que pase más sangre y yo poder también luchar, defender el territorio. Pero si ese estrés dura mucho tiempo, va a llegar un momento en que cuando se resuelve y esté tranquilo, pues bueno, viene la fase de reparación y ahí viene el colesterol. El colesterol es como un lubricante que va a rellenar. Antes la medida de colesterol era más alta, pero hoy les conviene más meterte miedo. El colesterol es una fase de reparación, pero claro que puede ser malo, porque si tú ulceraste mucho por el conflicto que viviste, va a obstruir. Y el día que tú tengas la epicrisis, que es el infarto, que es el que va a drenar todo eso, si tú viviste el conflicto más de 9 meses, puede ser mortal. Pero si tú tienes un infarto y lo sobreviviste, estás a salvo, totalmente, ¿sí? Pero la medicina clásica ya te mete mucho miedo, te puedes morir, hazte análisis y les mete nuevamente en conflicto. Pero una vez que hay un infarto y sobreviviste, limpiaste el edema que se ve en el cerebro y todo lo que se fue tapando por la fase de reparación. Así como los bronquios, el cuerpo inocentemente se inflamó para reparar esa ulceración y al mismo tiempo obstruye, ¿no?
Pero la naturaleza no vive, en la naturaleza no se viven los conflictos como nosotros. Por eso nos tienen en conflicto días, meses, años y todo el tiempo. ¿Sí? Una palabra puede matar a alguien. ¿Sí? La iatrogenia, o sea, algo que nosotros percibimos, ¿no? Una palabra puede herir a alguien, puede desvalorizar a alguien. ¿Sí? Entonces el colesterol tampoco es el problema. ¿Sí? La presión, bueno, ya hemos hablado de la presión muchísimo, es precisamente también tener más presión por algún conflicto de líquido que tiene que ver con el agua, algo relacionado al agua, accidentes en el agua, un miedo a que alguien se muriera en el agua, ¿sí? La presión disminuye al principio en ese conflicto y después aumenta para tener más presión, pues, para poder luchar, ¿sí? En pocas palabras, estás en ciertos estreses cuando tienes una hipertensión alta. Entonces, bajar la presión, pues, no tiene sentido como tal. Es que te puede dar un paro cardíaco, eso, no, ¿sí? No. Bueno, a menos que tengas un conflicto de pérdida territorial, ¿sí? Pero poco a poco vamos entendiendo. Temas de piel, muchísima gente me escribe con temas de piel, ¿sí? Psoriasis, conflictos de separación. El vitiligo es una separación brutal, brutal totalmente. Por ejemplo, y hay conflictos que se combinan. Por ejemplo, hay conflictos ya más de comportamiento, esquizofrenia, megalomanía, narcisismo, la depresión, la ansiedad, los mitómanos. Hay gente que anda muy espiritual, o sea, todo eso lo hace el cerebro porque vivimos conflictos, ¿sí? Pero de eso vamos a hacer otro video después, ahorita que voy a hablar de temas más orgánicos, pero pronto vamos a ver un video de los comportamientos, ¿no? De las adicciones, todo eso surge de conflictos, ¿sí? Pero hoy quería hablar más de tema de diabetes, alergias, y no existen las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes, la medicina clásica no entiende que hay dos fases de la enfermedad. La enfermedad empieza con un shock, que aquí está en el triangulito, ¿sí? Un DHS. Se eleva el drama, la fase de estrés es esta. Lo azul es cuando estás en lucha, en simpaticotinía. El sistema nervioso, ahí puedes tener las manos frías, los ojos dilatados, puedes estar sudando, tienes insomnio. Quien tenga estos síntomas, hay una vasoconstricción, es porque está fría, la persona está en estrés, ¿sí? O sea, la gente está en estrés y este drama, si dura mucho tiempo, después que se resuelva, viene una fase de vagotonía del nervio vago, que es la reparación. Aquí baja el drama. Pero aquí hay dos fases. La fase de reparación A, PSLA, la epicrisis, que es donde el cerebro drena, por ejemplo, el colesterol o los infartos, las convulsiones, los ataques epilépticos, los cólicos, las diarreas, las convulsiones, los espasmos, todos esos son epicrisis. Son buenas señales de que ya vas a llegar a una etapa de cicatrización y regresas a la normalidad. Pero cuando estamos en esta etapa de reparación, que es la inflamación, pues es cuando nos duele y nos llenamos de química que nos quita la inflamación, pero nos regresa a una etapa activa. O recaes en tu conflicto, ¿sí? Y así estás en un círculo vicioso. Vean el video de huesos que hice, de articulaciones, y ahí explico muy bien, más detalladamente, ¿sí? Pero toda enfermedad tiene esta fase. El hipertiroidismo estás aquí, hiperactivo, ¿sí? Con el poder hormonal excesivo. Y el hipotiroidismo ya es aquí la fase de reparación, ¿sí? El cáncer de estómago está aquí, fase simpaticotónica, está un aumento celular, ¿sí? Para poder digerir el bocado, ¿sí? La retención de líquidos también estás aquí. Mientras la persona está reteniendo líquidos, se siente prófuga, abandonada, se derrumbó la existencia, no sabe de dónde es, se siente rechazada, ¿sí? Y después, bueno, va a haber la diuresis, que es la eliminación de líquido en la fase vagotónica, en la fase de reparación. La vagotonía se da cuando duermes, por eso es muy importante dormir, descansar. La gente no descansa porque no resuelve sus conflictos, o recuerda conflictos o asocia conflictos que pasaron hace mucho tiempo. El suero de leche por su naturaleza tiene aminoácidos. Hay aminoácidos glicina, lisina, prolina, triptófano. O sea, todos esos aminoácidos hacen neurotransmisores que hacen la serotonina, que es lo que nos va a dar sosiego y tranquilidad. Entonces mucha gente lo toma y le ayuda a dormir mejor. Tienen que descansar cuando tengan una artritis, una inflamación. Tienen que descansar. No llenarse de miedo, no estar pensando en me voy a morir porque te puede afectar a tu hígado. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Queda claro? Y bueno, no quiero alargarme más, simplemente quería invitarlos a darles el contexto de que está en nosotros la salud, ¿sí? Y la salud, pues es la nutrición, es una armonía entre mi mente y mi cuerpo. Y la nutrición, necesitamos proteínas, minerales, con eso, ¿sí? Y antioxidantes, es lo más importante. El inmunogluta es uno de los productos que ha tenido muchísimo éxito, ¿sí?
porque, bueno, ha ayudado a gente, pues, bueno, en casos ya, conflictos muy fuertes, ¿sí? Entonces se van a servir una cucharada, ahí se me fue ahí, bien servida, es que la quiero servir mejor, en ayunas puede ser o antes de dormir, ¿sí? Sabe a leche, pero no es leche, no tiene lactosa, no tiene grasa, tiene el suero de leche con el resveratrol, la cisteína y, bueno, todos los aminoácidos que tienen por naturaleza el suero de leche. Y, bueno, tiene un sabor a vainilla, tiene stevia, lo pueden tomar los diabéticos y se van a sentir muy bien, ¿sí? Pero obviamente esto no te va a curar si tú no resuelves tus conflictos. O sea, no todo está en la suplementación, está en tu vida, ¿no? En tu entorno, en cómo vives. Te mereces tranquilidad, ¿sí? Yo te dije, somos lo que sentimos, lo que interpretamos, ¿sí? Y tú atraes también en cómo te sientes. Eso es muy importante, ¿no? Entonces este lactosuero, vean qué lindo se ve, ¿sí? Tienen que tomárselo diario, diario, diario. Si usted tiene un tema más grave, no sé, una anemia, una leucemia, un cáncer, puede agregar una cucharada más en el día, ¿sí? Incluso pueden llevarlo con su médico, que, bueno, los médicos tienen otro punto de vista, pero lo han aprobado muy bien, ya que es un producto natural avisado ante la COFEPRIS. Enviamos a toda la República, te vamos a dejar un enlace ahí arriba y abajo, nada más para que le des clic y te va a llegar el mensaje, va a llegar la promoción, ¿sí? Tenemos promociones todo el tiempo, ahorita está con un precio especial, ¿sí? Hay otro producto que es la competencia, que, bueno, es muchísimo más caro, nosotros tenemos un precio más accesible, este es el Inmunogluta, y, bueno, afortunadamente y orgullosamente mexicano, ¿sí? Y, bueno, te va a ayudar muchísimo, lo pueden tomar los niños, los ancianos, ¿sí? Las mujeres embarazadas bajo consulta médica, ya que, bueno, pueden estar muy vulnerables, como sabemos, ¿sí? Y, bueno, se lo toman diario el lactosuero, va a ayudar a tu digestión, va a ayudar a tu tema hormonal, va a ayudar a equilibrar muchísimas cosas, va a lograr una homeostasis, va a consentir a todas tus bacterias que no son el problema, como ya lo estuvimos explicando. Y me encantaría que compartieras este video porque sé que conoces gente o etiquetes a gente que le va a interesar este video. Se me ha de haber pasado a hablar otro tema, otra enfermedad, pero son 70 y tantas mil enfermedades que están catalogadas, ¿no? Pero para eso te invito a mi grupo de WhatsApp, donde te voy a dejar un enlace, un grupo donde tú te vas a agregar y ahí vas a ver las noticias que hacemos. Tenemos transmisiones en vivo casi todos los días en Facebook, como Rafael Mejía, ¿sí? O en el grupo de WhatsApp te vamos mandando los enlaces. En nuestra página web estamos como colágenohidrolizado.com o biorevi.com. Ahí puedes encontrar la página web donde lo puedes adquirir, o de lo contrario aquí en Facebook o en WhatsApp. Enviamos a toda la República Mexicana, pueden pagar después de recibir. Yo sé que hay mucha desconfianza, pero si estás viendo mi cara, este video, esta página es totalmente oficial, te lo puedo garantizar. Yo aquí estoy dando mi cara, somos una empresa seria y simplemente hay que dar unos requisitos y se pide la INES porque, bueno, ustedes no dan ninguna garantía. Queremos eso para validar que sea la persona, ya que hay gente muy chistosita y abusiva, muy conflictuada, que se dedica a quitar cosas, ¿no? Pero nos han estafado otra que otra vez, pero ojalá les sirva el producto. Es publicidad de alguna forma, pero bueno, ya Facebook nos está apoyando con el tema de las identificaciones, los IPs y, bueno, se va a hacer toda una campaña para esas personas que se dedican a pedirnos el producto y que no lo pagan. No es justo, ¿sí? Muchas familias viven de esto y nosotros, nuestro objetivo, nuestra misión es dar este mensaje, ¿sí? La nutrición, resolver los conflictos, una vida emocional en equilibrio, que la persona intente buscar estrategias para mejorar su vida. Yo sé que a lo mejor la estás pasando mal, pero siempre hay una solución y una opción, ¿no? Y en la naturaleza, quien no empieza a ser apto, pues, bueno, empieza a decaer, ¿sí? Entonces, no te sientas que no eres apta o no eres apto, no te desvalorices. Les invito a ver mi video que hice también, la masterclass del tema osteoarticular. Ahí lo van a ver en esta misma página. Pero bueno, no sé qué más me haya faltado. Inmunogluta, ¿sí? Entregamos, si hay distribuidor en tu ciudad, lo pagas al recibir. Y bueno, nos vemos en un futuro no muy lejano. Por favor, comparte. Y te esperamos en las redes sociales, información, y también tenemos cursos, tenemos ahí los testimonios, todo lo que quieran saber, mis actividades, con gusto. Les mando un abrazo muy fuerte, bonita desvelada, madrugada, no sé qué estén viendo este programa, noche, día, y nos despedimos. Mi nombre es Rafael. Soy representante de BioRevi, somos nutrición y conciencia. Esperamos.